En la cena de gala de la empresa, cuando vi a un desconocido ponerle un anillo a mi esposa, el tiempo se detuvo. No por el acto en sí, sino por la naturalidad con la que lo aceptó. No fue una broma, no fue un error, ni fue una ilusión mía causada por el vino barato. Fue simbólico, fue íntimo, fue ensayado. Fue como si hubiera presenciado una ceremonia de compromiso inesperada, como si fuera un extraño allí, observando desde fuera como la mujer que dormía a mi lado cada noche se prometía a otro, delante de decenas de colegas que no sabían, o quizás sí, que yo era el engañado de la noche. Caminé hacia ellos, sin saber qué decir, sin un plan, sin ningún control. Sentía un nudo en el estómago a cada paso. Y cuanto más me acercaba, más claro se veía en sus ojos que este momento ya estaba calculado. No se sobresaltó. No intentó disimularlo. No lo apartó. Simplemente retiró la mano lentamente y me miró con esa mirada descarada, la misma mirada que tantas veces había usado para disculparse por nimiedades. Pero no hubo disculpa esa noche. Hubo un silencio cínico, una fría preparación para lo que estaba por venir. No recuerdo las palabras exactas que intercambiamos allí. Solo sé que saqué de mi bolsillo el sobre ya firmado con los papeles del divorcio, se lo puse en la mano y me fui. No dije nada. No hacía falta. Quizás esperaban un arrebato, una humillación pública, una bofetada, un grito. Pero nada de eso ocurrió. Mi silencio era el único sonido capaz de hacerla temblar. La carta llevaba semanas lista. Y en ese momento, se dio cuenta de que no era ella quien se iba, era ella a quien dejaban. Ella se quedó allí, sin palabras. ¿Y yo? Me fui sin mirar atrás, sin necesidad de audiencia. Un mundo entero se desmoronaba en mi interior, pero era un mundo que ya no quería reconstruir junto a la persona que me traicionó. No lloré esa noche. No grité. No llamé a nadie. Simplemente caminé hacia la madrugada como si me despidiera de mi propia vida, con la absurda conciencia de que la persona con la que compartí sueños, planes, camas y facturas había elegido ser un capítulo triste en mi historia. Me llevó meses volver a sonreír. Soporté noches de insomnio, cafés amargos, cenas solitarias con la mirada fija en un plato que una vez compartieron. Sentía rabia. Sentía añoranza. Sentía culpa. Me culpaba por no ser suficiente, por no darme cuenta antes, por confiar demasiado. Pero entonces comprendí, no fue solo la confianza lo que la traicionó, fue la versión más sincera de mí misma. Ella traicionó al hombre que lo dejó todo por ella, al hombre que hizo planes para envejecer con ella, al hombre que soportó momentos difíciles, crisis, deudas e incluso enfermedades, siempre creyendo que el amor era suficiente. Pero el amor no era suficiente. Al menos no para ella. Pasó el tiempo. Probó otras relaciones. Intentó sonreír en nuevas fotos. Intentó vivir lo que creía que se perdía conmigo. Pero ninguno de los hombres con los que estuvo sabía dónde guardaba su fina cubertería. Ninguno sabía que le aterraba dormir con la alacena abierta. Ninguno le hacía panqueques como a ella le gustaban. Ninguno la esperaba con flores los viernes. Y ahí fue cuando empezó a asimilarlo. Demasiado tarde. Me buscó. Me llamó como si tuviera derecho a volver. Como si el tiempo pudiera rebobinarse. Como si todo fuera solo un error superable. Pero era demasiado tarde. Había reconstruido mi vida. Y no estaba sola. Lo vio con sus propios ojos cuando intentó visitarme sin avisar, como ya había hecho antes. Simplemente apareció, con un ramo de disculpas, esperando encontrar a un hombre solitario, quizás resentido, quizás aún dolido. Pero encontró algo más. Otra escena. Fui yo quien la vio desde el coche, parada frente a la casa, mirando por la ventana del salón. Estaba en el sofá, sonriendo, con una copa de vino en la mano. A mi lado, una mujer. Al otro lado, una niña. No era mi hija. Era suya. La hija de la mujer que eligió caminar a mi lado cuando todo dentro de mí se desmoronaba. Una mujer que recompuso lo que quedaba sin pedir nada, solo estando ahí, escuchando, comprendiendo, respetando el tiempo de mi dolor. Mientras mi ex me observaba desde la acera, como una espectadora invisible de la vida que podría haber sido suya,
me di cuenta de cuánto había cambiado. Cuánto había perdido ella. Y de cuánto ya no quería nada de lo que una vez llamé amor. Dicen que la vida da vueltas. Y así es. A veces, el mayor castigo para quienes engañan es darse cuenta de que no fueron reemplazados, sino superados. Que no perdieron ante alguien mejor, sino ante su propia arrogancia, su propia vanidad, la ilusión de que siempre habrá tiempo para volver. Ella me amó. Quizás todavía lo haga. Pero ya no soy el hombre que ella conoció. Y ella, definitivamente, ya no es la mujer que yo amé. La noche de la cena de gala, creyó que estaba cambiando su vida. Creyó que estaba eligiendo una nueva aventura. Pero no sabía que se despedía de la única historia por la que realmente habría valido la pena luchar hasta el final. Y ahora, cada vez que mira hacia atrás, todo lo que ve es al hombre que perdió, no porque la abandonó, sino porque no supo cómo aferrarse a él cuando todavía lo tenía. Lo que no sabe, y que descubrirá con el tiempo, es que aún hay algo que necesita encontrar. Algo que dejé atrás a propósito. Algo que le hará comprender, de una vez por todas, que las traiciones no se borran, se heredan. Y cuando descubra esto, quizás ese sea el momento en que finalmente lo comprenda todo. Bienvenidos al canal. Aquí lo dejamos claro, no apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias contadas son ficción, pero basado en realidades emocionales que muestran cómo la infidelidad puede destruir vidas, relaciones y dignidades. Nuestro objetivo es hacerte feliz. Siente, reflexiona y nunca repitas los errores que verás aquí. Prepárate, porque lo que viene a continuación es fuerte, realista y absolutamente impactante. Te deseamos una buena historia. Se conocieron en una cafetería cerca del campus universitario, uno de esos días en que la casualidad parece tener voluntad propia. Él, Thomas, terminaba su maestría en finanzas y preparaba la documentación para una entrevista en una importante firma de corretaje. Ella, Emily, estudiaba psicología y en sus ojos se percibía una inquietante mezcla de dulzura y desafío. La conversación empezó con un tropiezo accidental, seguida de una disculpa y terminó en risas ahogadas entre sorbos de capuchino. Había algo ahí, una conexión inusual y silenciosa, como si se conocieran de un lugar donde solo existen los sentimientos. Pronto, fueron inseparables. No fue uno de esos romances explosivos, llenos de urgencia y promesas grandilocuentes, sino más bien un amor construido lentamente, casi como construir una casa ladrillo a ladrillo, con cuidado de no dejar ninguna grieta. Emily siempre había sido introspectiva, pero muy sensible a lo que sucedía a su alrededor. Su serenidad ocultaba un espíritu observador, casi analítico. Prestaba atención a la letra pequeña, a los silencios entre palabras. Thomas, en cambio, era un hombre práctico y racional, acostumbrado a tomar decisiones rápidas y acertadas. No era frío, sino directo. En ella, sin embargo, había una dulzura en su mirada que reservaba exclusivamente para los momentos juntos. No se manifestaba con palabras bonitas, sino con acciones. Le preparaba el café exactamente como a ella le gustaba, le cogía la mano en silencio cuando percibía que algo la inquietaba, se presentaba con unas sencillas flores cualquier martes. Y ella correspondía con pequeños gestos que solo quienes aman de verdad saben ofrecer, una nota escondida en el bolsillo de su camisa, una mirada cómplice durante las reuniones familiares, una caricia en su cabello mientras se quedaba dormido en el sofá después de un largo día de trabajo. Se casaron tras 4 años de noviazgo, en una discreta ceremonia en el jardín de la casa de sus padres. La celebración estuvo marcada por un emotivo discurso del hermano de Thomas, quien siempre los llamaba la otra mitad del otro, como si juntos fueran más completos. Pasó el tiempo y, como ocurre con todas las parejas, la rutina empezó a instalarse en su nuevo hogar. Ella abrió una pequeña consulta, atendiendo con calma a pacientes y escuchando historias de dolor, angustia y superación. Él se estableció como analista en una firma de inversiones, comenzó a liderar proyectos y a ser invitado a eventos corporativos. A pesar de sus apretadas agendas, intentaron mantener los rituales que los unían, cenar juntos siempre que era posible, pasear por el parque los domingos y planificar viajes aunque no los hicieran. Los primeros años fueron una época de crecimiento, no solo profesional, sino también como pareja. Aprendieron a lidiar con sus diferencias, con las frustraciones cotidianas, con lo inesperado. Tuvieron sus peleas, por supuesto, como todos, pero nada que dejara una profunda huella. Sabían cuándo ceder, cuándo callar, cuándo perdonar.
Su complicidad era visible, casi palpable. Los amigos envidiaban ese equilibrio silencioso entre ellos, esa forma de hablar con la mirada, de sonreír cuando la otra persona llegaba, incluso después de años. Pero también había un detalle: Emily era extremadamente exigente consigo misma. Quería ser la esposa ideal, la profesional competente, la amiga presente. Esta autoexigencia la agotaba, incluso cuando no lo admitía. Thomas, en cambio, empezó a sentir el peso de mantener siempre una postura firme y segura. A veces se sentía absorbido por su propia imagen del hombre inquebrantable que todos esperaban que fuera. Con el tiempo, comenzaron a ocurrir cambios sutiles. Emily se volvió más retraída. Había días en que se quedaba mirando por la ventana del consultorio durante horas, incluso entre sesiones. A veces se olvidaba de cenar, otras veces dejaba de hablar de sus pacientes o de sus sentimientos. Thomas lo notó, pero no supo cómo preguntar. Sintió que algo dentro de ella se agitaba, como un río caudaloso bajo una superficie tranquila. Intentó acercarse, creó oportunidades para que estuvieran juntos, la llevó a bailar como en sus primeros años. Pero ella, aunque presente, parecía ausente. Su sonrisa se volvió más contenida, sus ojos perdieron el brillo algunos días. No se rindió. Siguió insistiendo en la ternura, en el cariño. Pero comenzó a preguntarse si el amor solo sería suficiente. También había un asunto oculto entre ellos que nunca se hablaba abiertamente: la maternidad. Emily siempre decía que no se sentía preparada, que la práctica aún le exigía demasiado, que quería más tiempo para sí misma. Thomas respetaba esto, aunque albergaba un deseo oculto de formar una familia. Nunca la presionó, pero ese sentimiento tácito empezó a cavar un agujero entre ellos. Un agujero que al principio parecía pequeño, pero que poco a poco se fue haciendo tan profundo que se tragó algunas conversaciones, algunos intercambios cariñosos y algunas promesas susurradas al principio de su matrimonio. Aún así, había amor. Había suficientes recuerdos para salvar cualquier distancia. Y eso era lo que los mantenía unidos: el peso de todo lo vivido, las cartas guardadas en el fondo del cajón, los álbumes de viajes, las viejas notas pegadas en la puerta del refrigerador. Aún se abrazaban con ternura, aún tenían miradas que decían más que palabras. Pero los silencios comenzaron a crecer. Su tiempo juntos ya no era tan espontáneo. Las risas disminuyeron. Los paseos dominicales fueron reemplazados por descansos solitarios. Y, sin embargo, ambos fingían que era solo una etapa. Después de todo matrimonio tiene altibajos, decían los amigos, los libros, las experiencias. Fue en este contexto que Thomas comenzó a dedicar aún más tiempo a su trabajo. Pensaba que si tenía éxito, ella podría volver a admirarlo con los mismos ojos que antes. Emily, por su parte, se sumergió en la lectura, en grupos de psicología y en reuniones de amigos que hablaban sobre la libertad, los deseos y la reconexión consigo mismos. Cada uno lidió con el vacío a su manera, creyendo que hacían lo correcto. Simplemente no se daban cuenta de que vivían en casas diferentes dentro de la misma casa, compartiendo espacios pero ya no momentos. Pero ninguna relación se sostiene solo por el pasado. Cuando el presente empieza a gritar, el pasado se convierte en un susurro. Y fue en ese umbral que algo invisible empezó a apoderarse de ellos, la sensación de que, aunque se amaban, quizá ya no sabían cómo estar juntos. No por falta de amor, sino por demasiadas ausencias. Y es en ese punto que el hilo empieza a romperse, no con un corte repentino, sino con un deshilachado lento, casi imperceptible, hasta que, un día, al tirar del hilo, simplemente se deshace. Esa noche, víspera de la cena de gala de la empresa, Thomas aún no lo sabía, pero sería allí donde su historia cambiaría para siempre. Lo que no imaginaba era que, tras cada silencio, se tomaban decisiones. Que, tras los ojos que una vez lo admiraron, ahora acechaba una sombra que aún no podía identificar. Y que, al dar lo mejor de uno a otro, se corre el riesgo de ver cómo se desperdicia. Lo que tampoco imaginaba, era lo que encontraría cuando, años después, sonara el timbre sin previo aviso. Porque hay cosas que el tiempo no cura. Solo revela. Emily se despertó esa mañana con la luz inundando la habitación, pero permaneció allí más tiempo de lo habitual, con la mirada perdida en el techo, como si intentara conversar con el silencio. Thomas ya se había marchado, como siempre, sin hacer ruido,
Solo un ligero beso en la frente, el sonido de la puerta al cerrarse y el vacío de la rutina volviéndose a instalar. Había algo diferente en ella, una especie de inquietud que la hacía vagar por los pasillos de la casa como si buscara algo que no podía identificar. La consulta se había vuelto más espaciada en su agenda, algunos pacientes habían cambiado de cita, otros simplemente habían cancelado. Y, sin embargo, no llenaba el tiempo con descanso ni ocio. Era como si, en su interior, algo se estuviera gestando en la oscuridad, como una decisión que no quería ser escuchada. Mientras tanto, Thomas estaba inmerso en el intenso ritmo de la nueva campaña de la compañía. Lo habían elegido para representar a la industria en la cena de gala de ese trimestre, un reconocimiento significativo a ojos de los directores. Lucía su mejor porte, pero un cansancio oculto se reflejaba en sus hombros. Intentó mantenerse presente, equilibrar los roles de líder, amigo y esposo. Y, sin embargo, por mucho que lo intentara, sentía que algo se le escapaba entre los dedos como arena fina. Emily se había distanciado sutilmente, sonriendo menos, hablando menos. Intentó no darle demasiadas vueltas, prefiriendo creer que era solo una fase, quizás un cambio emocional común. Lo creía porque tenía que creerlo, porque pensar diferente significaba enfrentar miedos que no quería nombrar. La semana del evento, Emily parecía más emocionada. Eligió un vestido nuevo, fue a la peluquería y regresó con el pelo más claro y ligeramente ondulado, como lo había llevado en los primeros meses de su matrimonio. Thomas se dio cuenta, la felicitó y la abrazó como en los viejos tiempos. Ella sonrió, pero la sonrisa no fue completa. Fue un acto reflejo, hermoso pero vago. Esa noche, cenaron fuera, algo sencillo pero significativo. Thomas la miró con ternura, como si redescubriera algo que creía perdido. Emily se mantuvo amable, atenta, incluso cariñosa. Pero, en el fondo de sus ojos, había un mar oculto y turbulento. Cuando él sugirió que pasaran un fin de semana fuera después del evento, ella dudó antes de aceptar, como si respondiera por reflejo en lugar de voluntariamente. La cena de gala tuvo lugar un elegante viernes. El salón, sofisticadamente decorado, recibió a todos los invitados con música suave, camareros discretos y copas relucientes. Emily entró junto a Thomas, y todas las miradas se posaron en ella. Era innegable, estaba guapísima. Los compañeros comentaron, felicitaron a la pareja y elogiaron la actuación de Thomas y la elegancia de su esposa. Pero mientras él charlaba con los ejecutivos y repartía sonrisas profesionales, ella se apartó lentamente, como si le faltara el aire, o quizás algo más. Se sentó unos minutos en una de las mesas del fondo, observando a las parejas, sus sonrisas, sus poses para las fotos. Y entonces apareció él. Alto, bien vestido, con una mirada segura. No era un desconocido. Lo había visto antes en otro evento de la empresa, pero no fue más que un saludo informal. Esta vez, se acercó directamente a ella. Sonriente, seguro de sí mismo, le apartó la silla y se sentó a su lado sin pedirle permiso. Charlaron de trivialidades, intercambiaron impresiones del evento, rieron de algún chiste sobre la banda sonora anticuada. Emily se permitió reír, algo ligero, casi liberador. Durante minutos, olvidó la tensión interna, la culpa silenciosa que crecía en su pecho. El hombre era encantador, sabía cómo llevar la conversación con naturalidad. Le rozó ligeramente la mano, elogió su perfume. Y ella, en lugar de retroceder, permaneció inmóvil, entre la sorpresa y la sorpresa. Ese gesto, aunque sutil, tenía claras intenciones. Y no se levantó. Thomas seguía saludando a los directores, concediendo entrevistas breves y tomando fotos. Cuando por fin buscó a Emily, ya no estaba en la mesa donde había estado. La vio más adelante, cerca de la barra, con una copa en la mano y al hombre a su lado. Frunció el ceño un instante, pero apartó la mirada rápidamente, convencido de que solo era una conversación amistosa. Decidió acercarse. Se acercó lo suficiente como para oír una risa que no había oído en mucho tiempo. Esa risa libre, espontánea, sin complejos. Al acercarse, el hombre le cogía la mano a Emily y, sorprendentemente, le deslizaba un anillo en el dedo. Un gesto simbólico, quizá una broma entre ellos, pero algo en el gesto decía más. Mucho más. Emily se giró y vio a Thomas.
El tiempo se detuvo durante demasiados segundos. Un silencio denso los rodeaba, una especie de vacío emocional donde nada se movía. Thomas miró el anillo y luego la miró a los ojos. No preguntó nada. No le hacía falta. Ella retiró la mano lentamente, y los tres se quedaron allí parados durante breves instantes que parecieron una eternidad. Entonces Thomas sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta, se lo entregó, lo miró fijamente y se giró. Pasó entre la multitud como un fantasma, como si llevara un viejo peso, pero ahora sin motivos para soportarlo. Salió del salón sin despedirse de nadie. Afuera, el viento era frío, cortante. Pero nada dolía tanto como la ausencia de palabras en ese momento. Emily se quedó quieta un momento. Luego fue al jardín junto al salón, se sentó en un banco y abrió el sobre. Eran los papeles del divorcio. Firmados. Completos. Preparados el tiempo suficiente para demostrar que no habían sido impulsivos. No lloró. No allí. Simplemente miró las páginas, como si viera su propio reflejo en pedazos. El hombre que la acompañaba intentó decir algo, pero no lo oyó. Se levantó y caminó sola hacia el coche. La ciudad parecía diferente esa noche. Las luces, los sonidos, todo parecía más lejano. Al llegar a casa, encontró los cuadros de la pared torcidos, como si todo ya se hubiera estado desmoronando antes de que se diera cuenta. En los días siguientes, Emily intentó contactarlo. Le envió mensajes, intentó llamarlo, fue a su oficina. No hubo respuesta. Thomas había desaparecido del mapa. No había señales, ni rastros, solo un silencio absoluto, cruel, definitivo. Empezó a recordar escenas, detalles, viejas conversaciones. Sentía su ausencia en las pequeñas cosas, en la taza que él usaba, en el espacio vacío del armario, en el silencio matutino. Sintió el dolor no solo de la pérdida, sino de la conciencia. No era solo la separación. Era lo que significaba, el fin de algo que, de alguna manera, había matado con sus propias manos. Y aún sabiéndolo, no sabía cómo regresar. O sí, de hecho, existía una manera de regresar. Thomas, en cambio, no buscaba respuestas. La conmoción ya se había convertido en un dolor silencioso pero controlado. La imagen de Emily sonriéndole a otro hombre aún ardía en su memoria. El anillo en su dedo, aunque solo fuera por un instante, había sido como un sello definitivo. No era solo un gesto. Era la representación de todo lo que no había visto en meses. No sentía rabia. Sentía un fin. Y ese tipo de dolor era el peor de todos. Porque no grita. Simplemente calla. Pero lo que Emily aún no sabía, y pronto descubriría, era que el dolor de perder el amor de alguien no era nada comparado con el dolor de darse cuenta de que habían encontrado otro camino. Un camino del que ella ya no formaba parte. Y cuando, tiempo después, intentara encontrarlo, cuando finalmente reuniera el coraje para ir a él, lo que vería sería algo que nunca esperó. Algo que le mostraría, sin una sola palabra, que el tiempo no lo borra todo, sino que lo transforma. Y lo que vería, lo cambiaría todo. Emily estaba sentada dentro del coche con el motor apagado, la mano aún en el volante y el corazón latiéndole aceleradamente sin razón lógica. El cielo estaba despejado, el sol brillaba y todo a su alrededor parecía tranquilo, normal, como si nada extraordinario estuviera a punto de suceder. Pero había una inquietud en su pecho que no podía controlar. La vacilación de su cuerpo para salir del coche no era miedo al rechazo, era algo más profundo. Era vergüenza. Una incomodidad que había intentado ignorar durante semanas. Esa mañana, después de noches en vela e innumerables mensajes sin respuesta, decidió que necesitaba verlo. Tal vez para disculparse. Tal vez para intentar comprender qué quedaba entre ellos. O tal vez solo para verlo una vez más. No sabía qué esperaba encontrar, pero creía que el tiempo transcurrido desde la cena había enfriado sus emociones y, tal vez, había dejado alguna puerta entreabierta para el diálogo. Salió del coche, se alisó el pelo alborotado por el viento y se alisó el vestido, como si eso cambiara lo que llevaba dentro. Se acercó a la casa con pasos cortos, como si la acera de hormigón fuera de cristal. Al tocar el timbre, contuvo la respiración.
Esperaba que él abriera la puerta, con la mirada dura pero dispuesta a escuchar. Esperaba cualquier cosa menos lo que vio. La cortina de la ventana se movió y, tras ella, por un segundo, la mirada de Thomas se cruzó con la suya. Pero no fue él quien abrió la puerta. Una niña de unos 6 años, con pecas en la cara y un lazo blanco en el pelo, la abrió con la seguridad de quien conoce bien el lugar. Sonrió con dulzura y, antes de que Emily pudiera decir nada, una voz de mujer resonó desde la sala de estar, preguntando quién era. Emily sintió un escalofrío. La chica, riendo, respondió que había una chica guapa en la puerta. Y entonces, por primera vez desde la noche del divorcio, oyó la voz de Thomas, proveniente de algún lugar más atrás, preguntando con calma quién era. Apareció con expresión sorprendida pero serena, vestido con una camisa informal y sosteniendo una taza. No parecía preocupado. No parecía nervioso. Simplemente, en paz. La mujer que apareció justo detrás de él tenía rasgos suaves, ojos tranquilos y una expresión acogedora. Estaba embarazada. Emily sintió una opresión en el pecho, un ligero mareo, como si el suelo se le resbalara. Él la miró fijamente unos segundos y luego se acercó a la puerta. Pronunció su nombre con cuidado, sin ironía, sin enfado, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas sobre su lugar. Le preguntó si quería pasar. Ella dudó, pero asintió con un gesto casi automático. La mujer sonrió cálidamente y subió las escaleras, llamando a la chica. Un gesto que, para Emily, fue como un reflejo de lo que había perdido. Se sentaron a la mesa de la cocina. El silencio era denso, pero necesario. Sirvió café, como antes, pero no fue el mismo gesto. Fue una amabilidad distante y mecánica. Ella tomó un sorbo, lo miró e intentó empezar. Dijo que había venido porque ya no soportaba su ausencia, porque no dormía bien, porque se sentía perdida. Que el error que había cometido en la cena no era todo lo que era, que aún tenía sentimientos, que no había dejado de amarlo. Thomas escuchó en silencio, reclinado en su silla, con la mirada fija en ella, sin interrumpir. Cuando ella terminó, él cruzó los brazos sobre la mesa y respiró hondo. Entonces, por fin, habló. Dijo que no tenía sentido guardar rencor. Que lo sucedido los había destrozado a ambos por dentro, pero que había pasado demasiado tiempo intentando comprender dónde se había equivocado, si había dado demasiado poco, amado demasiado poco, si había estado ausente. Hasta que comprendió que el error no estaba en haber amado, sino en haber persistido en un amor que solo él podía sostener. Que había llorado, sí, pero por sí mismo, no por ella. Y fue en ese momento que se levantó y la condujo a la sala, señalando una pequeña estantería. Dentro había una caja cerrada. Sacó la llave de un compartimento oculto y se la entregó. Dijo que dentro había algo que ella necesitaba ver. Emily abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había cartas. Muchas. Algunas dobladas, otras arrugadas, algunas aún con manchas de café o lágrimas. Eran las cartas que ella misma había escrito en los primeros años de su matrimonio. Pequeñas notas de amor, notas sobre sueños, listas de deseos compartidos, garabatos de viajes que planeaban hacer. Y entre ellas, una más reciente. Una carta escrita por Thomas. Fecha reciente. Dirigida a ella, pero nunca enviada. Con lágrimas en los ojos, la leyó. Fue un arrebato crudo y poderoso, en el que él dijo que la había esperado hasta el último día que creyó que regresaría. Que había perdonado mentalmente cada ausencia, cada mirada desviada, cada silencio impuesto. Pero no podía seguir adelante. Que había reconstruido su vida no por ira, sino por supervivencia. Y que había encontrado a alguien que no ocupaba su espacio, sino que lo amaba de una manera nueva, diferente y, sobre todo, completa. Emily cerró la carta con dedos helados. Pero el impacto aún mayor llegó cuando él se acercó a la estantería lateral de la habitación, cogió un marco que daba a la pared y se lo entregó en silencio. Era una foto. Emily de pie frente a una cafetería, sonriendo, junto a un hombre. La imagen capturada por un fotógrafo callejero meses antes de la cena de empresa. Emily palideció. No porque estuviera con el hombre, eso lo sabía, sino por el detalle en el que nunca se había fijado.
Al fondo, reflejado en el cristal, estaba Thomas. De pie al otro lado de la calle, mirándola fijamente. El fotógrafo había capturado el momento exacto en que lo vio todo. Y no dijo ni una palabra. La traición no se descubrió en la cena. No fue allí donde todo se derrumbó. Esa noche fue solo el punto final de una historia que ya conocía. El verdadero secreto era que Thomas lo sabía todo desde hacía meses. Había presenciado en silencio la lenta muerte de su matrimonio. Había elegido no confrontar, no destruir, no suplicar. Había aceptado el dolor y lo había transformado en silencio. Había amado en silencio, sufrido en silencio y se había ido, en silencio. Y mientras ella creía tener el control, él ya se había ido. Dentro. Emily ya no lloraba. Solo miraba la foto, a él, la habitación que ya no era suya. Le preguntó por qué nunca la confrontaba, por qué nunca decía nada. Thomas respondió que, para él, el amor siempre había sido cuestión de dignidad. Que no rogaría por un lugar donde ya no lo quisieran. Y que la vida le había enseñado, a las malas, que la peor traición no es la física, es la indiferencia de quienes no luchan por lo que una vez juraron proteger. Emily salió de casa sin mirar atrás. La imagen de la chica del piso de arriba, su nueva pareja embarazada, la caja de cartas, todo le pesaba como un ancla en el pecho. Caminó sin rumbo por la acera, como quien camina sobre los escombros de una historia que implosiona por dentro antes de derrumbarse por fuera. Por primera vez, sintió la verdadera magnitud de lo que había perdido. Y no solo por una traición, sino porque no se había dado cuenta de que él ya se había ido mucho antes de que saliera por la puerta. Y ahora, no había vuelta atrás. Emily caminó largas manzanas sin percatarse del camino, como si cada paso fuera impulsado por la fuerza invisible de la conmoción. La imagen de esa nueva vida que él había construido, de la niña sonriente, de la mujer embarazada, del hogar que una vez fue suyo y ahora latía con otros nombres, la desgarraba por dentro en silencio. El frío la hería en los brazos, pero ni siquiera lo notó, perdida en el laberinto de sus propios errores. Las lágrimas no brotaron. Había algo más profundo que el llanto, una parálisis del alma. Se sentía como si estuviera fuera de sí misma, observando desde lejos la caída libre de todo lo que una vez había intentado controlar. La traición que una vez parecía enterrada, ya lejana, ahora revelaba su verdadero rostro, no era solo la ruptura de su matrimonio, era la destrucción de su propia identidad, de su lugar en el mundo. Y lo más cruel no era que la hubieran abandonado. Era saber que él se había ido mucho antes de que ella se diera cuenta. Esa misma noche, tras vagar por las calles hasta cansarse, decidió no volver a casa. Buscó un hotel modesto, pidió una habitación sin vistas, rechazó el desayuno y dejó el móvil apagado. Sentada en el borde de la cama, se quedó mirando la pared con la mirada perdida. Revivió los gestos de Thomas, su postura serena, su calma cortante. La forma en que había reconstruido su dignidad sin fanfarrias, sin odio, sin escándalo. La destrozó. Darse cuenta de que la había superado sin tener que borrar lo que habían vivido. No se había vengado, no le había gritado, no le había restregado sus errores en la cara. Simplemente había seguido adelante. Y eso dolió más que cualquier acusación. Porque demostraba que el amor que había despreciado seguía ahí, pero no para ella. Ya no. En los días siguientes, Emily regresó al trabajo con un rostro que no era el suyo. La oficina permaneció vacía. Canceló citas, ignoró las invitaciones de sus amigos y rechazó cualquier intento de distracción. En casa, todo gritaba la ausencia de Thomas, pero ahora era diferente. Ya no era solo una ausencia física, era la ausencia de un futuro. Se sentaba en el sofá y recordaba cómo él ajustaba la almohada para acostarse, caminaba por la cocina y revivía mentalmente la escena de él preparando café. Los cuadros en las paredes, los libros alineados en la estantería, la ropa que había dejado atrás, todo se convirtió en una especie de altar al pasado. Un pasado que ella, con sus propias manos, había destrozado. Un fin de semana, se armó de valor para llamar al hermano de Thomas. No para ver cómo estaba, sabía que sería inútil, sino para encontrar un hilo de conexión con algo que le recordara una época en la que aún había una oportunidad. La conversación fue seca. Cordial, pero distante.
Su hermano no mostró resentimiento, pero tampoco ofreció consuelo. Al final, solo dijo una frase que le martilló la cabeza durante días: él no te odia. Pero lo que tú tenías murió el mismo día que elegiste mirar a otro hombre como si fuera tu hogar. Emily colgó sin respuesta. Y por primera vez, lloró. Lloró no por la pérdida, sino por verse reflejada en esas palabras. Por darse cuenta de que, en un momento de huida, había matado algo demasiado preciado para ser reconstruido. El tiempo transcurrió, pero ella permaneció estancada. Sus redes sociales permanecieron intactas. Ninguna publicación. Ninguna pista. Era como si hubiera decidido vivir una vida inalcanzable. Y, en efecto, lo había hecho. Meses después, una mañana lluviosa, recibió una llamada inesperada. Era del colegio donde trabajaba la nueva pareja de Thomas. La directora quería hablar con Emily. Estaba confundida. La mujer le explicó amablemente que había un sobre para ella, dejado por la chica. Nos pidió que lo entregáramos, dijo que era importante. Emily fue allí, con el corazón apesadumbrado, una mezcla de esperanza y miedo. Al llegar, la llevaron a la oficina de la directora. Allí, sobre la mesa, había un sobre azul claro, con su nombre escrito con letra infantil. Lo abrió con manos nerviosas. Dentro había un dibujo a lápiz de color. 3 personas tomadas de la mano, un hombre, una mujer embarazada y una niña con un vestido amarillo. En el reverso, un texto con una caligrafía aún incierta: gracias por dejarlo ser mi papá. Ahora me hace panqueques los domingos. Emily sintió que el mundo le daba vueltas. Fue un golpe suave y devastador a la vez. No había odio en esas palabras, solo pureza. Pero en su interior, todo se desmoronaba de nuevo. Comprendió, con brutal claridad, que ya no tenía cabida. Que no solo se había ido el amor, sino su papel en la vida de Thomas. Thomas había sido padre incluso antes de tener hijos. Y ahora, el destino le ofrecía una nueva oportunidad para vivir ese papel, no con ella, sino con alguien que lo valoraba. En los meses siguientes, Emily empezó a revisitar los lugares donde habían sido felices. Se sentaba en los bancos del parque donde solían tomarse de la mano, pedía los mismos platos en los antiguos restaurantes y pasaba por el viejo café donde todo empezó. Esperaba, quizás, una aparición, la oportunidad de encontrarlo y escuchar algo que lo cambiara todo. Pero nunca apareció. Hasta que un día, cuando el otoño ya esparcía hojas por las aceras, decidió ir al lugar donde sabía que lo encontraría, el parque donde solía correr los domingos. Llegó temprano. El sol aún asomaba tímidamente en el horizonte. Se sentó en un banco con vista al sendero. Esperó. Y esperó. Hasta que, a lo lejos, vio su silueta. Thomas corría despacio, con los auriculares puestos y expresión serena. Y entonces se dio cuenta, no estaba solo. La mujer caminaba a su lado, de la mano de la niña, y los 3 parecieron encontrarse al final del sendero. Cuando él los alcanzó, se agachó, abrazó a la hija de su compañero, besó a la mujer en la frente, y todos rieron de algo que solo ellos sabían. Emily observaba todo con la mirada fija, como si viera una película de su propia vida, solo que con diferentes protagonistas. Podría haber ido allí, haberlo llamado, haber armado un alboroto, haber hecho una última súplica. Pero no. Simplemente se levantó, caminó en dirección contraria y, por primera vez en mucho tiempo, aceptó el final. No como una derrota, sino como una liberación. Por fin comprendió que algunas pérdidas son necesarias para mostrarnos quiénes éramos realmente y cuánto habíamos ignorado el valor de lo que teníamos. El silencio de Thomas, la nueva familia, el dibujo de la niña, todo tenía sentido ahora. No se trataba de volver atrás. Se trataba de dejar ir. Y al llegar a casa, se sentó a la mesa, cogió papel y bolígrafo, y escribió. No para él, sino para sí misma. Escribió todo lo que nunca tuvo el valor de decir. Escribió sobre las noches que lo ignoró, sobre las miradas que desvió, sobre la decisión imprudente de traicionar a alguien que jamás habría hecho lo mismo. Escribió sobre el amor desperdiciado, sobre el hogar que perdió, sobre el hombre al que dejó escapar no por falta de amor, sino por falta de valentía. Y cuando terminó,
dobló la hoja con cuidado, la metió en una caja y la guardó en el fondo del armario. Porque algunas verdades duelen demasiado para decirlas, pero hay que afrontarlas. Aunque solo sea una vez. A la mañana siguiente, donó el vestido de la cena de gala, sacó los anillos del fondo del cajón y puso fin a los pequeños rituales de negación. Sabía que el tiempo no volvería. Sabía que ningún otro amor sería como ese. Y, sobre todo, sabía que Thomas ya no era una posibilidad. Era un recuerdo. Un recuerdo que ahora vivía en otro cuerpo, en otra casa, en otra historia. Y este conocimiento, aunque doloroso, era todo lo que quedaba. Solo quedaba aceptar. Solo quedaba seguir adelante. Aún sabiendo, en el fondo, que algunas historias, si se manejan mal, no tienen una segunda oportunidad. La decisión de seguir adelante no llegó como un acto heroico ni una gloriosa liberación, sino como una especie de profundo cansancio que finalmente encontró voz. Emily, al salir de aquel parque tras ver cómo se desplegaba ante sus ojos la vida que una vez pudo haber sido suya, no lloró, no corrió, no llamó a nadie. Simplemente caminó despacio hasta el metro más cercano, subió al primer vagón que apareció y se contempló en la ventana como si viera a una extraña. Esa imagen pálida, los ojos marcados por las noches de insomnio, la barbilla temblorosa y las manos inquietas parecían pertenecer a una mujer muy distinta a la que solía ser. Darse cuenta de que estaba tan alejada de su propia historia la dejó con una especie de vacío que no provenía del abandono, sino de la cruel certeza de que el abandono era obra suya. No la habían abandonado. Se había ido. Y ahora era prisionera de las consecuencias. En las semanas siguientes, reorientó su vida con movimientos lentos, casi tímidos. Regresó a su consultorio, retomó su rutina de consultas y escuchó historias de dolor con una empatía que antes parecía técnica y ahora provenía de un dolor real. Era como si, al verse despojada de todo lo que la definía, se hubiera vuelto más humana. Podía percibir en las historias de sus pacientes las mismas señales que antes había ignorado en su propia vida, el distanciamiento gradual, los silencios entre palabras, las presencias ausentes. Y con cada escucha, era como si ensayara su propio camino. Esto no la paralizaba, sino que la hacía reflexionar sobre la fragilidad de cada decisión y la responsabilidad que tenemos por las heridas que infligimos, incluso las que fingimos no ver. Una tarde, al salir de una sesión más intensa, se encontró frente a una librería. Entró sin pensar, guiada solo por un viejo recuerdo, una costumbre que compartió con Thomas en los primeros años de su relación. Dentro, hojeando obras al azar, sus dedos se detuvieron en un ejemplar de portada sencilla, título discreto, pero con una cita subrayada en rojo en la contraportada: las pérdidas más dolorosas son aquellas que elegimos fingir que no fueron nuestras elecciones. Compró el libro, no por la historia, sino por la advertencia. Regresó a casa, preparó té, encendió una vela e intentó leer. Pero las palabras se mezclaron con recuerdos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir sin resistencia. No para castigarse, sino para comprender. Para comprender cómo la negligencia hacia los demás surge, crece, silencia y, en última instancia, destruye. El tiempo, que antes parecía estancado, comenzó a fluir lentamente de nuevo. No a la ligera, sino con la fuerza necesaria para enseñar. Emily empezó a encontrar nuevos rostros, nuevas voces. Personas que la rodeaban sin conocer su pasado, que la miraban sin juzgarla, que le ofrecían compañía sin exigirle historias. Entre estas nuevas presencias estaba un hombre llamado Daniel, vecino de una amiga cercana, con quien se cruzaba en cafés y pequeños eventos a los que había vuelto a asistir. Daniel era discreto, amable, pausado y sin prisas. No hacía preguntas directas ni se ofrecía como solución a su dolor. Simplemente estaba allí, presente, con una calma que Emily había olvidado que existía. Empezaron a verse por casualidad, luego por costumbre, hasta que su presencia se convirtió en parte de su rutina. Sin embargo, con cada nuevo acto de bondad, Emily sentía una inquietud interior, miedo a aceptar algo bueno después de todo lo que había destruido. Se cuestionaba constantemente si merecía empezar algo nuevo, si había espacio para reconstruir cuando los cimientos anteriores habían sido erosionados por su propia culpa. Era como vivir un dilema moral constante: ¿aceptar el amor sería traicionar el pasado? ¿O negar el presente sería castigarse continuamente por errores que ya no se podían deshacer?
La respuesta no llegó fácilmente. Una noche fría, sentada con Daniel en un banco del parque, él le ofreció su abrigo al notar que temblaba. Ella lo rechazó con una sonrisa contenida, le dio las gracias y confesó en voz baja que aún no sabía cómo manejar el afecto sin sentir que traicionaba un recuerdo. Daniel no respondió con frases prefabricadas. Simplemente dijo que el tiempo tiene diferentes maneras de curarnos, y que a veces lo que parece un reemplazo es en realidad una continuación. Emily se llevó esta frase a casa como quien toma una medicina rara y aún desconocida. Ella no sabía si funcionaría, pero sabía que tenía que intentarlo. Mientras tanto, la nueva vida de Thomas continuaba en paz. Las redes sociales seguían anticuadas, pero a través de conocidos en común, Emily se enteró de que él había formalizado su relación, que la niña ahora lo llamaba papá y que el bebé había nacido, un niño sano y fuerte llamado como el abuelo de Thomas. Esta noticia la impactó con ambivalencia. Había tristeza, sí, pero también un atisbo de alivio. Saber que estaba bien, que había recuperado la paz, puso fin a un ciclo de incertidumbre que aún la atormentaba. Ya no se trataba de ella. Y tal vez nunca volvería a hacerlo. En la consulta, las sesiones empezaron a reflejar este nuevo estado interior. Emily empezó a hablar con más sinceridad sobre sí misma. Poco a poco, confiaba su dolor a sus pacientes cuando el momento lo requería, no como una forma de protagonismo, sino como una genuina empatía. Y esto creó un nuevo puente emocional. La mujer que una vez vivió para ser admirada, ahora vivió para ser real. Y en esta realidad imperfecta, redescubrió fortalezas que creía extintas. El peso de la culpa seguía presente, pero ya no como una cadena. Ahora era una cicatriz, un recuerdo, una huella de aprendizaje. Una tarde, mientras visitaba una galería de arte local, se encontró con una pintura que la hizo reflexionar durante varios minutos. Representaba una casa vieja, en ruinas, pero con flores creciendo entre las grietas. El título era, Donde todo termina, algo florece. Emily sintió un nudo en la garganta. No porque se sintiera representada, sino porque finalmente comprendió, reconstruir no se trata de olvidar. Se trata de aprender a crecer a partir de lo que una vez se derrumbó. Compró la obra y la colgó en su sala, justo al lado de la estantería donde guardaba los libros que tanto amaba. Su cercanía con Daniel evolucionó de forma natural. No se apresuraron. No hablaron de amor. No hicieron promesas. Simplemente caminaron juntos. Y esto, para Emily, era nuevo. Ya no necesitaba demostrar nada. No necesitaba ser perfecta ni ocultar sus defectos. Por primera vez, se sintió aceptada tal como era. Y eso era más preciado que cualquier gran pasión. En una cena sencilla en su casa, llena de música suave y risas ligeras, lo miró y, sin darse cuenta, sonrió con sinceridad. No como alguien que oculta algo, sino como alguien que finalmente se permite ser plena. Sin embargo, incluso mientras su vida comenzaba a reorganizarse, aún quedaba algo por hacer. Algo que la pesaba silenciosamente en su interior. Era la última carta. La que se había escrito a sí misma y guardado en el fondo de su armario. Sabía que, para seguir adelante de verdad, necesitaba afrontar lo que había escrito con el dolor crudo del momento. Una noche de insomnio, sacó la caja, desdobló el papel y lo releyó palabra por palabra. No para castigarse, sino para comprender cuánto había avanzado desde entonces. Al terminar, respiró hondo, salió al balcón y, con mano firme, quemó la carta. Las llamas consumieron no solo el papel, sino el peso de todas las palabras que le habían impedido ser libre. Ahora, el dilema ya no era si merecía continuar, sino cómo hacerlo sin olvidar lo aprendido. La respuesta no llegaba de forma definitiva, sino en pequeños detalles, en su forma de tratar a los demás, en cómo se perdonaba lentamente, en el cuidado con el que daba cada paso. Thomas, ahora, era un recuerdo que no dolía. Era parte de la historia. Una parte hermosa, dolorosa, necesaria. Y Daniel, aunque aún no era el centro de su vida, era la prueba de que el corazón, incluso herido, aún podía empezar de nuevo. Emily aprendió que las mayores traiciones no son las que sufrimos, sino las que nos cometemos a nosotros mismos cuando ignoramos lo que realmente importa. Y la redención,
cuando llega, no se logra con el perdón de los demás, sino con la valentía de cambiar tras reconocer el error. Ya no buscaba lo que había perdido. Simplemente buscaba vivir con más honestidad. Con los demás. Y consigo misma. Porque, al final, el mayor dilema no es si somos capaces de volver a amar, sino si somos capaces de convertirnos en alguien digno del amor que deseamos recibir. Emily comenzó a observar la vida con una perspectiva que nunca antes se había permitido. Era como si cada detalle cargara con un nuevo significado, como si cada gesto, cada silencio e incluso cada ausencia tuvieran algo que decir. Sus días eran diferentes, no por la presencia de algo extraordinario, sino por la honestidad con la que se permitía vivir cada uno. Ya no existía la ansiedad de ser alguien que no era, ni la prisa por escapar de sí misma. Y esto, por contradictorio que pareciera, dolía tanto como reconfortaba. Todavía recordaba a Thomas, sí, pero ahora con una distancia que no provenía de la frialdad, sino del respeto. Respeto por la nueva vida que él había construido, por la familia que ahora formaba parte de su historia, y también por todo lo que habían vivido, que ya no necesitaba ser revisitado para ser apreciado. Su relación con Daniel estaba adquiriendo un aire suave, sin exigencias y sin prisas. Era como recorrer un camino desconocido con pasos cuidadosos pero decididos. Emily aún dudaba en ponerle ciertos nombres a lo que estaban experimentando, quizá por miedo a arruinar lo que se estaba formando con tanta naturalidad. Y Daniel, con una sensibilidad poco común, parecía entenderlo todo incluso sin necesidad de oír. Hablaban de libros, películas, viajes, pero evitaban temas que dejaban cicatrices profundas. Hasta que un día, sentada en el sofá de su casa, con música instrumental llenando el espacio, sintió la necesidad de romper el silencio protector. Se giró hacia él y le dijo con una voz casi susurrante que no estaba segura de saber cómo volver a amar. Daniel sonrió, pero no con lástima. Simplemente dijo que el amor no es algo que se conoce, es algo que se aprende, y que cada amor es diferente del anterior. Lo dijo con una mirada serena, como quien ofrece terreno a alguien que ha caído demasiado bajo. Y Emily, escuchando, no respondió con palabras, simplemente apoyó la cabeza en su hombro y permaneció allí, como si finalmente hubiera encontrado refugio. Unas semanas después, recibió una invitación inesperada. Era la boda de la hermana de Thomas. Una invitación formal, elegante e impresa, enviada a la clínica. Al principio, pensó que había sido un error. Pero al pie, decía, escrito a mano, siempre has formado parte de nuestra historia. Nos alegrará que aceptes estar presente. La confundió. No sabía si debía ir. No quería causar incomodidad ni dar la impresión de que no podía perder. Pero tras reflexionar durante unos días, comprendió que esta era una oportunidad para afrontar, de una vez por todas, el último puente que aún la ataba a un pasado sin resolver. No se trataba de Thomas. Se trataba de ella. De demostrarse a sí misma que podía estar allí sin fragmentarse. El día de su boda, eligió un vestido discreto, maquillaje ligero y fue sola. Al llegar, sintió que las miradas se cruzaban, discretamente pero sin hostilidad. Era como si todos los presentes lo supieran todo, pero hubieran optado por el silencio por respeto. Emily se hizo a un lado, saludó a los padres de la novia con sincero afecto y se sentó al final de la ceremonia. Cuando la música anunció la entrada de la novia, todos se giraron hacia la puerta principal. Pero ella, instintivamente, miró hacia el altar. Y allí estaba Thomas. Con un traje oscuro, con su hija adoptiva a su lado, quien ahora crecía con un brillo en los ojos que solo la seguridad de un hogar puede brindar. Parecía tranquilo, pero diferente. Su rostro denotaba una madurez que lo hacía aún más inaccesible. Emily sintió una punzada en el pecho, pero respiró hondo. Era el acto final de una historia que necesitaba terminar con dignidad. Tras la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban por el jardín decorado, Thomas cruzó el salón hacia ella. Ella lo vio acercarse con paso tranquilo y mirada firme. Al detenerse frente a ella, se hizo un breve silencio. Luego, con tono sereno, dijo que le sorprendía verla, pero que le complacía. Ella respondió que casi no venía, pero que sentía la necesidad de estar allí. Thomas asintió y, durante unos instantes, se quedaron mirándose fijamente.
Hasta que ella susurró que esperaba que fuera feliz. Thomas respondió que ya lo era, pero no como uno imagina la felicidad de jóvenes. Era una felicidad menos ruidosa, más madura, llena de imperfecciones. Y que quizás esa era la verdadera felicidad que merecía la pena. Emily quería preguntar más, quería saber si la perdonaba, si algo de ella aún vivía con cariño en su memoria. Pero sabía que ya era hora. Las palabras adecuadas se habían dicho en el momento equivocado durante demasiado tiempo. Ahora, el silencio entre ellos era la única forma de verdad que quedaba. Se despidieron con un discreto apretón de manos, y cuando ella se dio la vuelta para irse, no miró atrás. Por primera vez, ya no había nada esperándola allí. Al salir de recepción, Emily caminó hacia el estacionamiento y encontró a Daniel apoyado en su auto, sonriendo. No le preguntó cómo estaba, simplemente le abrió la puerta y le dijo que había reservado una mesa en un pequeño restaurante donde tocaría un trío de jazz que le encantaba. De camino, le contó que se había encontrado con Thomas, que habían hablado brevemente y que estaba en paz. Daniel le tomó la mano y le dijo que esa era la versión de sí misma que más admiraba, la que se enfrenta a sus propios fantasmas sin tener que perderse. Esa noche, mientras la música llenaba el aire y las copas chocaban en silenciosa celebración, Emily miró a Daniel y supo que, por fin, estaba donde pertenecía. No porque reemplazara algo que ella había perdido, sino porque la ayudaba a construir algo nuevo con las piezas que había recuperado. Ya no se trataba de arreglar lo roto, sino de honrarse a sí misma con decisiones honestas. Y en sus ojos, vio una posibilidad. No un amor cualquiera, sino un amor completo. Un amor nacido de reconocer los defectos, aceptar las cicatrices y la valentía de empezar de nuevo. En los días siguientes, empezó a incluir a Daniel en los aspectos más sencillos de su vida, almuerzos dominicales con amigos, salidas al mercado, paseos al final de la tarde. Era discreto, pero presente. Nunca se entrometía, pero tampoco se retiraba. Simplemente permanecía. Y esta constancia era justo lo que necesitaba. Emily empezó a considerar abrir una nueva clínica, esta vez centrada en terapia de pareja. Sentía que su experiencia podía ser útil, que podía ayudar a otros a evitar llegar a su punto. Se estaba reconstruyendo, no solo como mujer, sino como ser humano. Y eso era más importante que cualquier otra cosa. Una tarde, recibió una invitación para dar una charla sobre relaciones y confianza en un congreso de psicología. Dudó, pero aceptó. Al subir al escenario, miró al público y compartió con cautela algunas verdades aprendidas con esfuerzo. Habló de cómo el amor muere, no con gritos, sino con silencio. Cómo la traición comienza mucho antes del acto mismo. Cómo la ausencia destruye más que la ira. El público guardó silencio. Y al final, cuando recibió una ovación de pie, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo de sí misma. El declive de su historia no se basó en actos grandiosos. Se basó en pequeñas decisiones cotidianas, en miradas cruzadas, en gestos sinceros, en perdón, especialmente el perdón que se había negado a darse a sí misma. La vida no volvería a ser como antes, pero no tenía por qué serlo. Emily había cambiado. Y con ella, todo a su alrededor había cambiado. Ahora, el pasado ya no la atormentaba. Era simplemente un capítulo cerrado. Y el futuro, aunque incierto, ya no la aterraba. Estaba lista para escribir los siguientes párrafos con la claridad de quien ya no se deja engañar por la perfección, sino que ama la verdad. Porque, al final, la vida no se trata de lo que perdemos, sino de lo que hacemos con lo que aún tenemos. El tiempo siguió su curso silencioso e implacable, y con él, cada pieza de esa historia encontró su lugar definitivo. Emily decidió vender el apartamento que una vez compartió con Thomas. No por resentimiento ni por impulsividad, sino porque sabía que ese espacio era un monumento viviente a una etapa que definitivamente necesitaba dejar atrás. Lo hizo sin lágrimas, sin dramas, con la misma madurez que ahora guiaba cada una de sus decisiones. Se mudó a un lugar más pequeño y apartado, con ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana y un silencio que ya no dolía. La nueva casa tenía pocos muebles, pero rebosaba paz. Allí, creó un pequeño jardín, leyó libros que habían permanecido intactos durante años y comenzó a recibir a amigos con frecuencia.
La ausencia de un hogar compartido dio paso a un hogar acogedor, donde cada objeto reflejaba una parte de quien se había convertido. Daniel la visitaba con frecuencia, pero mantenía su propio espacio, y esto le hizo sentir que, por primera vez, una relación no era una zambullida a ciegas, sino una danza entre dos mundos que se respetaban. Thomas, por su parte, consolidó su nueva familia con la serenidad de quien ha aprendido a valorar lo esencial. Era un padre presente, un compañero fiel, y había redescubierto una versión de sí mismo que quizá nunca antes había conocido. Su nueva pareja era discreta, inteligente, de voz suave, y con ella experimentó un amor que no requería esfuerzo para parecer genuino, simplemente lo era. Se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en el patio trasero de la casa que ahora compartían con sus hijos. Ese día, Thomas no pensó en Emily. No por falta de respeto, sino porque no era necesario. Ya había hecho las paces con el pasado, había transformado el dolor en sabiduría y ahora vivía el presente con la ligereza de quien ya no necesitaba demostrar nada a nadie. El nombre de Emily aún existía en algunos objetos guardados en el fondo de un cajón, en algunas cartas antiguas, pero ya no cargaba dolor, solo recuerdos. Meses después, Emily decidió emprender un viaje en solitario a un país que siempre había soñado visitar. Deambuló por las calles antiguas, se perdió a propósito, fotografió rostros que nunca volvería a ver y se sentó en cafés desconocidos viendo pasar la vida. Una tarde, en una plaza arbolada, sacó un cuaderno del bolsillo y empezó a escribir sobre todo lo que había vivido. No en tono confesional, sino como un testimonio de sí misma. Escribió sobre lo que había perdido, lo que había construido y lo que aún soñaba. Concluyó con una breve frase que reflejó el peso de todo su viaje: a veces el amor más verdadero es el que aprendemos después de haber cometido demasiados errores como para darnos cuenta de su valor. Al regresar de su viaje, encontró a Daniel esperándola en el aeropuerto con una sonrisa ligera, de esas que no presionan, sino que la acogen. No le preguntó por los detalles del viaje ni exigió su presencia. Simplemente le tomó la mano, la acompañó hasta el coche y condujeron en silencio un buen rato. Fue en ese camino, con el mundo pasando lentamente ante sus ventanas, que Emily comprendió que, aunque nunca podría borrar lo que había causado, sí podía construir algo nuevo sobre lo que quedaba. Y que, si bien Thomas había sido un gran amor, Daniel era la oportunidad de vivir una relación con verdad, con equilibrio, con espacio para ser plena. Ya no se trataba de olvidar el pasado, sino de no permitir que definiera el futuro. Mientras tanto, Thomas se mantuvo firme con su nueva familia. La niña lo llamaba papá con naturalidad, y el niño, ahora de apenas unos meses, ya reconocía su voz con una amplia sonrisa. Descubrió un significado que nunca imaginó experimentar. En la rutina del desayuno, en los cuentos para dormir, en los fines de semana de relax en el sofá todos juntos. Este era el amor en su forma más cruda y vívida, y nada en el mundo le parecía más preciado que eso. Nunca hubo necesidad de recordar lo que Emily significaba, ni de revivir viejas heridas. Era como si esa parte de su vida se guardara con respeto, pero sin apego. Había hecho lo que pocos pueden, seguir adelante sin guardar rencor. Y esa fue su mayor victoria. Emily, aunque sentía que había recuperado el equilibrio, enfrentó una última prueba emocional cuando, meses después, recibió la visita inesperada de la hermana de Thomas. Era una invitación, su 5º cumpleaños. Dudó, indecisa si aceptar, pero finalmente fue. Llegó discretamente, entregó un regalo sencillo y se quedó solo unos minutos. Thomas la vio de lejos, la saludó con una sonrisa sincera y ella asintió. Cuando estaba a punto de irse, la niña corrió hacia ella y, con un abrazo espontáneo, le dijo: «Gracias por el regalo, bella». Emily se arrodilló, le acarició el cabello y le dijo lo afortunada que era de tener un padre así. La niña simplemente sonrió y corrió de vuelta al patio. Emily se fue sin mirar atrás, pero se llevó ese abrazo como un cierre simbólico a todo lo que aún le quedaba dentro. La vida continuó. Como debía ser. Emily fundó su nueva clínica, especializada ahora en terapia emocional para personas en duelo por una separación. Sus conferencias se convirtieron en un referente. Su nombre empezó a circular con respeto en círculos que antes la juzgaban por sus decisiones. No porque se hubiera redimido ante los demás, sino porque se había transformado sin necesidad de dar explicaciones. Daniel permaneció a su lado, y juntos viajaron,
renovaron la casa y crearon rituales sencillos como cocinar los domingos o leer juntos en las noches de lluvia. No tuvieron hijos, pero crearon un jardín con flores que llevaban el nombre de cada etapa que habían superado juntos. Eso era suyo. Y era suficiente. Thomas, sentado en el suelo de la sala una tarde cualquiera mientras armaba un rompecabezas con los niños, escuchó a la chica decir que, de mayor, quería casarse con alguien como él. Sonrió, se conmovió y respondió que lo más importante era elegir a alguien que supiera quedarse, incluso en los días difíciles. Y al decir esto, se dio cuenta de que esa frase no era solo un consejo. Era la suma total de todo lo que había aprendido. Sobre el amor. Sobre la pérdida. Y sobre empezar de nuevo. Y así, cada uno encontró su lugar. Emily, con su madurez reconstruida. Thomas, con su amor silencioso. Daniel, con su paciencia recompensada. No fue una historia de reconciliación, sino de liberación. De redescubrimiento. De caminos que se cruzan, se pierden y se reencuentran, no necesariamente con las mismas personas, sino con mejores versiones de quienes ya no estaban. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante. Suscríbete al canal ahora para no perderte los próximos dramas que compartiremos aquí. Y recuerda, la traición no solo destruye relaciones, sino también la confianza, las familias y el futuro. El amor es frágil cuando se descuida y fuerte cuando se cultiva con verdad. Que esta historia te haga reflexionar sobre la importancia de cuidar a tus seres queridos antes de que sea demasiado tarde. Nuestro canal no tolera ningún tipo de engaño. Las historias que aquí se cuentan son ficticias, pero los sentimientos que evocan son reales. Hasta la próxima historia.